Atención inmediata. Un terremoto geopolítico sacude los cimientos de la Casa Blanca mientras el plan maestro de Donald Trump para dominar el hemisferio occidental se desmorona frente a sus ojos. La soberanía de México, que Washington intentaba doblegar mediante amenazas militares directas y una asfixia económica sin precedentes, ha encontrado un aliado inesperado y colosal que ha cambiado las reglas del juego. Rusia, bajo el mando de un silencioso pero letal Vladimir Putin, ha decidido golpear la mesa de negociaciones con una fuerza que nadie en la administración Trump fue capaz de prever. El Kremlin no solo ha blindado sus activos energéticos en Venezuela, sino que ha extendido un paraguas de protección estratégica sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, enviando un mensaje claro a Washington: el patio trasero de los Estados Unidos ya tiene un nuevo guardián. La táctica de intimidación de Trump, basada en el despliegue de drones de inteligencia artificial y la amenaza constante de invadir territorio mexicano para atacar a los carteles, ha chocado de frente con un muro de acero ruso. Fuentes de alta inteligencia confirman que Moscú ha desplegado sistemas de guerra electrónica de quinta generación cerca de las fronteras estratégicas, capaces de convertir los sofisticados F-35 estadounidenses en simples pedazos de metal inútil. Mientras Trump fanfarroneaba sobre gobernar Venezuela y controlar cada gota de petróleo del Caribe, el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia formalizaba acuerdos secretos con México que garantizan un flujo masivo de recursos y tecnología militar que Washington no puede bloquear. El pánico se ha apoderado del Departamento de Estado. Marco Rubio, quien soñaba con una transición controlada por Estados Unidos, ve ahora cómo su estrategia de máxima presión se convierte en un boomerang de proporciones épicas. No se trata solo de diplomacia, se trata de una humillación militar y financiera que deja a Trump arruinado políticamente ante su propia base. La idea de que Estados Unidos podría nacionalizar los activos rusos o chinos en suelo venezolano ha sido calificada por el Kremlin como una declaración de guerra total, y Rusia ha respondido movilizando submarinos de ataque nuclear para escoltar a cada buque petrolero que Washington pretendía incautar. La cifra del saqueo que Trump planeaba es astronómica. Se estima que la administración estadounidense pretendía confiscar ilegalmente más de 100,000 millones de dólares en activos rusos y venezolanos para financiar su propia economía en crisis. Sin embargo, la movilización relámpago de las fuerzas aeroespaciales rusas ha dejado a las petroleras de Texas, como Chevron y ExxonMobil, en una situación desesperada. Los ejecutivos de estas corporaciones, que financiaron la campaña del Hombre Naranja, esperando un botín de guerra fácil, se encuentran ahora atrapados en un campo minado legal y militar. Rusia ha advertido que cualquier intento de tocar una sola refinería bajo su tutela será respondido con una fuerza devastadora que hará que la operación del 3 de enero parezca un simple juego de niños. El mundo observa atónito cómo el imperio del petróleo estadounidense se desmorona mientras México se mantiene firme, respaldado por una potencia que no teme las bravuconadas de mar a lago. Washington se ha quedado sin opciones y el tiempo de la intimidación unilateral ha llegado a su fin de la manera más humillante posible. Divergencia total. Mientras Trump gritaba a los cuatro vientos que él administraba Venezuela, la realidad es que el oso ruso le ha arrebatado el control del tablero. La soberanía de las naciones latinoamericanas ya no está a la venta, y el costo de este error estratégico para la Casa Blanca será la pérdida definitiva de su hegemonía en el continente. La caída en desgracia de Donald Trump no es solo militar, es un colapso financiero de dimensiones apocalípticas que está desangrando las arcas de Washington. Mientras el mandatario estadounidense intentaba proyectar una imagen de fuerza, la realidad tras bambalinas es que su administración ha malgastado más de 750,000 millones de dólares en una movilización fallida que Rusia ha neutralizado con una fracción de ese costo. La inteligencia financiera internacional ha detectado que el plan secreto de Trump consistía
en saquear las reservas de oro y petróleo de Venezuela para cubrir el gigantesco agujero de la deuda estadounidense, una cifra que supera los 35 billones de dólares. Trump, desesperado por evitar la quiebra de su gobierno, apostó todo a una invasión relámpago, pero se encontró con que Moscú ya había blindado el sistema financiero de Caracas con tecnología de cadena de bloques impenetrable para las sanciones del Tesoro de los Estados Unidos. El nivel de corrupción y desesperación en la Casa Blanca ha llegado a un punto de ebullición. Se rumorea en los pasillos del poder que Trump, en un ataque de furia descontrolada, al enterarse de que los buques rusos habían bloqueado el acceso al Golfo de México, destrozó mobiliario histórico en la oficina oval, gritando incoherencias sobre una traición interna. La realidad es mucho más cruda. La economía de guerra que intentó imponer ha provocado una inflación galopante dentro de los propios Estados Unidos, donde el precio de la energía se ha triplicado en apenas unas semanas. La estrategia de Estados Unidos primero se ha convertido en Estados Unidos aislado, mientras México lidera un bloque regional que rechaza frontalmente el dólar como moneda de reserva, optando por una canasta de monedas respaldada por el rublo y el yuan. En el corazón de este conflicto, la figura de Nicolás Maduro ha sido utilizada como una cortina de humo. Mientras Washington se enfocaba en capturar al líder venezolano, Rusia consolidaba una red de bases logísticas y de inteligencia en puntos estratégicos de la costa mexicana y venezolana. Los expertos analistas indican que el valor de los recursos que Trump ha perdido el acceso asciende a más de 500 billones de dólares en reservas probadas. Esta pérdida no es solo económica, es el fin de una era. La industria petroquímica de Texas está al borde del colapso total, con miles de empresas declarándose en bancarrota al no poder competir con los precios preferenciales que Rusia ha establecido para sus aliados en América Latina. La humillación de Washington es total. Donald Trump, quien se jactaba de ser el mejor negociador del mundo, ha sido superado en cada movimiento por la estrategia de ajedrez de Putin. Las amenazas de utilizar el mazo del comercio contra México han resultado ser un suicidio económico, ya que el gigante del sur ha diversificado sus exportaciones hacia Eurasia, dejando a los agricultores del medio oeste estadounidense con excedentes que nadie quiere comprar. La rabia de Trump es tal que, según informes filtrados, ha ordenado el aislamiento total de sus asesores más cercanos, encerrándose en una paranoia que recuerda a los días más oscuros de las dictaduras que él mismo dice combatir. El imperio está arruinado, sin opciones, y viendo cómo su influencia se evapora en el calor del Caribe, mientras Rusia sonríe desde la distancia, habiendo ganado la guerra sin disparar un solo misil de largo alcance. La Guerra Fría en el Caribe ha escalado a un punto de no retorno, donde la tecnología de espionaje ha dejado en ridículo a los servicios de inteligencia de Washington. Se ha revelado que la captura de Nicolás Maduro, que Trump anunció como un triunfo histórico, fue en realidad una trampa maestra, orquestada por la contrainteligencia rusa para humillar a las fuerzas especiales estadounidenses. Mientras el mandatario republicano celebraba en sus redes sociales, la realidad en Caracas era otra. El hombre capturado no era más que un doble perfectamente entrenado, mientras que el verdadero Maduro se encontraba bajo protección total en una base subterránea blindada por ingenieros rusos, inaccesible para cualquier misil convencional. Este engaño le ha costado a los Estados Unidos no solo su reputación militar, sino una pérdida patrimonial directa de 150,000 millones de dólares en equipo de asalto y drones de última generación que fueron capturados y desmantelados por expertos del Kremlin. La furia de Trump ha traspasado los límites de la cordura política. Informes internos indican que el presidente ha ordenado el embargo total de cualquier propiedad mexicana en suelo estadounidense, una medida que ha sido respondida por Rusia con la amenaza de nacionalizar
todas las inversiones de Wall Street en el sector energético de Eurasia. Estamos hablando de una confiscación mutua que podría borrar del mapa más de 10 billones de dólares en riqueza global en cuestión de horas. Pero la verdadera tragedia para Washington ocurre en su propia frontera. El intento de utilizar a México como un peón en su lucha contra Venezuela ha provocado que el gobierno de Claudia Sheinbaum firme un tratado de asistencia mutua con Moscú. Rusia ha comenzado a instalar estaciones de monitoreo satelital en territorio mexicano que pueden interceptar todas las comunicaciones militares del Pentágono en tiempo real. Trump está acorralado. Si intenta una acción de fuerza contra México, se enfrentará a una respuesta nuclear táctica de Rusia. Si no hace nada, su imagen de hombre fuerte se desvanece por completo. La economía estadounidense que Trump prometió salvar está entrando en un coma profundo mientras el rublo comienza a ganar terreno como la moneda de intercambio para el petróleo latinoamericano. La desesperación en el despacho Oval es palpable. Los asesores militares han advertido que la superioridad tecnológica de la que gozaba Estados Unidos ha desaparecido. Rusia ha desplegado en el Caribe el misil hipersónico Zircon, capaz de hundir cualquier portaaviones estadounidense en menos de 5 minutos sin que los sistemas de defensa puedan siquiera detectarlo. Trump, al verse sin opciones militares viables, ha recurrido a una retórica de tierra quemada, amenazando con expulsar a millones de personas y congelar todas las remesas, una acción que los analistas económicos califican como el clavo final en el ataúd del comercio hemisférico. El cazador ha sido cazado en su propio juego y México, lejos de ser intimidado, se ha convertido en el epicentro de un nuevo orden mundial donde Washington ya no dicta las reglas. La crisis nerviosa que sacude los cimientos de la Casa Blanca ha dejado de ser un secreto a voces para convertirse en un espectáculo de decadencia política sin precedentes en la historia moderna de los Estados Unidos. Testigos protegidos dentro del ala oeste relatan escenas de un Donald Trump fuera de sí, cuya furia ha alcanzado niveles patológicos tras confirmarse que el bloqueo naval contra Venezuela no solo fracasó, sino que ha servido para que Rusia y China establezcan un puente aéreo permanente que ignora por completo la autoridad de Washington. Se dice que en sus momentos de mayor delirio, el mandatario ha llegado a exigir el despliegue de armas químicas en la frontera sur, una orden que sus generales han tenido que ignorar sistemáticamente para evitar un juicio por crímenes de lesa humanidad. La imagen del líder fuerte se ha transformado en la de un hombre que grita a las paredes de la oficina Oval, maldiciendo a sus aliados mientras rompe documentos clasificados y lanza objetos contra los retratos de sus predecesores, consciente de que su legado está siendo triturado por la maquinaria diplomática del Kremlin. La magnitud del desastre financiero es tan vasta que los libros de contabilidad del Pentágono muestran un agujero negro de más de 900,000 millones de dólares, fondos que fueron desviados ilegalmente para financiar operaciones mercenarias que terminaron en un rotundo fracaso. Mientras la economía estadounidense se desangra, Rusia ha movilizado a su gigante energético Rosneft para tomar el control total de las refinerías que Estados Unidos intentó confiscar. El valor de estos activos que Washington pretendía utilizar para estabilizar su propia moneda supera los 200,000 millones de dólares, dinero que ahora fluye directamente hacia las arcas de Moscú y sus aliados en el hemisferio sur. La jugada de Trump de poner una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro ha sido respondida por el gobierno venezolano con una contraoferta simbólica pero humillante, una recompensa de 100 millones de dólares respaldada por depósitos de oro físico en bancos rusos, por cualquier información que lleve a la exposición de los negocios turbios de la familia Trump en el Caribe. El impacto en el ciudadano de a pie en los Estados Unidos es devastador.
Las sanciones que Trump diseñó para asfixiar a sus enemigos han terminado por asfixiar a su propio pueblo. La escasez de combustibles y la parálisis de las cadenas de suministro han provocado disturbios en las principales ciudades norteamericanas, mientras que en México y Venezuela se vive un auge económico impulsado por la inversión masiva de la Alianza Euroasiática. La administración Trump, en un acto de desesperación absoluta, ha intentado presionar a los bancos internacionales para congelar las cuentas de México, pero se ha encontrado con que el sistema financiero global ya no responde a las órdenes de la Reserva Federal. El dólar ha perdido el 40% de su valor adquisitivo en los mercados internacionales en tan solo 60 días, una caída libre que ni siquiera las guerras de los últimos 50 años habían logrado provocar. El aislamiento de Washington es tal que incluso sus socios históricos en la OTAN han comenzado a desmarcarse, temiendo que la inestabilidad mental de Trump y su obsesión con el petróleo latinoamericano arrastren al mundo a una conflagración nuclear innecesaria. Mientras tanto, en los búnkeres de Caracas y las oficinas de Ciudad de México, los expertos rusos trabajan las 24 horas del día para integrar a la región en un bloque económico que deja a los Estados Unidos como una isla irrelevante en términos de poder geopolítico. La estrategia de intimidación ha muerto y en su lugar ha nacido una resistencia organizada que utiliza el capital ruso y la determinación latinoamericana para enterrar definitivamente la doctrina Monroe. Trump está arruinado no solo en términos monetarios, sino moral y estratégicamente, viendo cómo el patio trasero que pretendía dominar con mano de hierro se ha convertido en la fortaleza inexpugnable de sus peores enemigos. La debacle de Washington ha alcanzado el corazón de su sistema de defensa, revelando una vulnerabilidad que ha dejado a los altos mandos del Pentágono en un estado de parálisis absoluta. Mientras Donald Trump insistía en que sus muros y aranceles detendrían la influencia extranjera, Rusia ha ejecutado una maniobra de infiltración cibernética y estratégica que ha dejado ciego al Comando Sur de los Estados Unidos. Se ha confirmado que los sistemas de satélites espía que costaron al contribuyente estadounidense más de 300.000 millones de dólares han sido secuestrados virtualmente por frecuencias emitidas desde estaciones móviles rusas desplegadas en territorio venezolano. Esto significa que en este preciso momento Rusia tiene la capacidad de ver y escuchar cada orden que sale de la Casa Blanca, mientras que Trump solo recibe informes distorsionados que alimentan su paranoia y sus decisiones erráticas. La escala de la corrupción que esta crisis ha destapado dentro de la administración republicana es simplemente monstruosa. Investigaciones independientes de inteligencia financiera sugieren que el círculo íntimo de Trump intentó desviar más de 50.000 millones de dólares provenientes de fondos de ayuda internacional para crear un ejército de mercenarios privados destinados a saquear las minas de oro en el arco minero del Orinoco. Sin embargo, este tesoro, valorado en más de 500.000 millones de dólares, está ahora custodiado por batallones de élite rusos que han establecido un perímetro infranqueable. Trump, al ver que su botín personal y político se le escapa de las manos, ha caído en episodios de una violencia verbal aterradora, amenazando con clausurar el Congreso si no se le otorgan poderes dictatoriales para declarar una guerra total en el hemisferio. El país está al borde de una guerra civil institucional, mientras los militares de carrera se niegan a seguir las órdenes de un comandante en jefe que parece haber perdido todo contacto con la realidad geopolítica. En el tablero internacional, la humillación es total. Rusia ha invitado a México y Venezuela a unirse oficialmente a una nueva arquitectura de seguridad transatlántica que incluye la instalación de bases de reabastecimiento para bombarderos estratégicos con capacidad nuclear.
Esto no es solo una provocación, es el jaque mate a la hegemonía estadounidense en su propio vecindario. Mientras Trump se hunde en el descrédito, la economía de los Estados Unidos sufre una fuga de capitales sin precedentes. Más de 800.000 millones de dólares han salido de Wall Street en la última semana, buscando refugio en los mercados emergentes controlados por la Alianza Euroasiática. La Reserva Federal se ha visto obligada a inyectar billones de dólares de papel sin valor para evitar el cierre total de los bancos, una medida que solo acelera la hiperinflación que Trump juró que nunca llegaría a suelo estadounidense. El aislamiento diplomático de Washington es tan severo que incluso los embajadores de las naciones más pequeñas del Caribe han comenzado a ignorar las llamadas del Departamento de Estado, prefiriendo negociar directamente con los representantes de Moscú. La figura de Trump, que una vez fue vista como la de un ejecutor implacable, es ahora el hazmerreír de las cancillerías mundiales. Se informa que el mandatario pasa noches enteras encerrado, revisando mapas antiguos y exigiendo ataques contra objetivos que ya no existen o que están bajo protección rusa total. El imperio que pretendía reconstruir se está desmoronando ladrillo a ladrillo, y la ironía final es que su intento de hacer a América grande otra vez ha terminado por convertir a los Estados Unidos en una nación arruinada, sin aliados y a merced de la voluntad de hierro de Vladimir Putin. El acto final de esta tragedia geopolítica se está escribiendo con la sangre de la reputación de Washington y el colapso total del sistema que una vez dominó el mundo. Donald Trump, el hombre que prometió muros inexpugnables, se encuentra ahora prisionero de su propia retórica, encerrado en un búnker de alta seguridad, mientras en las calles de las principales ciudades estadounidenses el caos es absoluto. Los informes filtrados revelan una verdad aterradora. La administración Trump, en un último intento por recuperar el control, intentó activar un protocolo de sabotaje cibernético contra la infraestructura energética de México, pero el sistema fue rebotado por un cortafuegos cuántico desarrollado por Rusia. El resultado fue un efecto boomerang que dejó a oscuras a toda la costa este de los Estados Unidos durante 72 horas, un apagón que costó más de 500.000 millones de dólares en pérdidas comerciales y sumió a la nación en un pánico primitivo. Mientras tanto, en el escenario internacional, la victoria de Rusia es absoluta. Vladimir Putin ha anunciado la creación de la Alianza de Seguridad del Hemisferio Sur, un bloque militar que incluye a México, Venezuela, Nicaragua y Cuba, respaldado por la presencia permanente de 3 flotas navales rusas equipadas con ojivas nucleares de última generación. La doctrina Monroe ha sido enterrada bajo los escombros de las ambiciones de Trump. La cifra final del desastre para Washington es incalculable. Se estima que la pérdida de influencia y el robo fallido de activos venezolanos han borrado más de 20 billones de dólares del valor neto de la economía estadounidense, una cifra que equivale a un siglo de crecimiento económico tirado a la basura por una estrategia de intimidación mal ejecutada. La figura de Trump ha quedado reducida a la de un líder arruinado y desorientado. Los servicios de inteligencia extranjeros reportan que el mandatario pasa sus horas de vigilia gritando órdenes a generales que ya no le obedecen, exigiendo el lanzamiento de misiles contra coordenadas vacías en el Caribe, mientras destroza televisores que muestran el avance triunfal de la moneda rusa en los mercados mundiales. La humillación se completa con la noticia de que México ha nacionalizado todas las empresas tecnológicas estadounidenses en su territorio, una medida valorada en más de 800.000 millones de dólares como compensación por los daños causados por la retórica agresiva de la Casa Blanca. El cazador ha sido despojado de sus armas, de su dinero y de su orgullo, viendo desde su ventana
cómo el nuevo orden mundial se consolida sin pedirle permiso. El sol se pone sobre un imperio quebrado. Rusia no solo frenó la intimidación contra México, sino que convirtió a la región en un bastión inexpugnable que Washington ya no puede ni siquiera amenazar. El petróleo, el oro y los recursos estratégicos de América Latina ahora alimentan el motor de una nueva era liderada por Moscú y sus aliados, dejando a los Estados Unidos como un gigante herido y aislado, rumiando su derrota en la soledad de un continente que ya no le pertenece. La historia recordará este momento como el día en que un solo hombre, por su arrogancia y falta de visión, destruyó la hegemonía de un siglo y dejó a su nación arruinada frente al poder imparable del oso ruso. Washington se ha quedado sin opciones, sin aliados y, lo más importante, sin futuro en el tablero del poder global.